Buenos días, mi nombre es Lisbeth González, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua de la carrera de Contaduría Pública. Hoy vengo a presentarles el siguiente video con la finalidad de presentar mi producto intelectual como alternativa institucional al trabajo de grado para optar el título de licenciado en Contaduría Pública. El tema de mi producto intelectual es la gestión tributaria del impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima, compañía anónima, ubicada en Turmero, Estado Aragua. Descripción de la organización. Nombre o razón social de la empresa 3R Electroclima, compañía anónima. Actividad que se dedica: servicio, sistema, mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de ventilación, calefacción, aire acondicionado, refrigeración industrial, comercial, doméstica, en abuela y expansión directa. El ejercicio económico es del 1 de enero al 31 de diciembre. 3R Electroclima es una empresa 100% venezolana, con un personal altamente capacitado en el área de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Esta organización está en el mercado desde hace más de 15 años. Su misión es ofrecer un excelente servicio, satisfacer las necesidades del cliente, ser una empresa visionaria y motivadora, capacitación constante de su equipo de trabajo. Ahora bien, hablemos sobre la visión. La visión de 3R Electroclima es mantenerse por muchos años en el mercado, ser la mejor opción para el cliente, mantenerse constantemente actualizado en los equipos de refrigeración, crecer como empresa, ampliar nuestro portafolio de clientes. Ahora bien, vamos a hablar un poquito sobre los impuestos a las grandes transacciones financieras. El impuesto a las grandes transacciones financieras es un impuesto que se paga cuando el CENIA te declara como contribuyente especial. Incluye los impuestos aplicados, que son porcentajes fijos del valor de los retiros, débitos o transferencias de cuentas registradas en el sistema financiero. Este impuesto es pagado por los llamados sujetos pasivos especiales o también llamados contribuyentes especiales. La alícuota de este impuesto hoy en día es del 2%. Existen unos entes políticos territoriales que están exentos de este impuesto, como lo son las entidades de carácter público con o sin fines empresariales, que son denominados como sujetos pasivos especiales, y el Banco Central de Venezuela. Ahora bien, vamos a hablar sobre los objetivos generales y específicos. El objetivo general es revisar la gestión tributaria del impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima, ubicada en Turmero, Estado Aragua. Los objetivos específicos es diagnosticar la situación actual del proceso de gestión del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima, ubicada en Turmero, Estado Aragua. Examinar las imposiciones establecidas por el CENIA y su normativa para el cálculo del impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela. Determinar los factores que inciden en el cálculo de impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima. En la empresa 3R Electroclima, el profesional encargado cumple con muchas funciones dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, por lo cual no se había percatado en que en el banco automáticamente estaba descontando un 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras cada vez que existiera un movimiento en la cuenta. Este impuesto es pagado por los sujetos pasivos especiales o llamados también contribuyentes especiales. Ahora bien, vamos a hablar sobre la situación del problema, caracterización de la situación del problema. En la empresa 3R Electroclima, el profesional encargado cumple con muchas funciones dentro de la empresa, por lo cual no se había percatado que el banco automáticamente estaba descontando el 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras cada vez que se realizaba algún movimiento en la cuenta. Este impuesto es pagado por los sujetos pasivos especiales o llamados también contribuyentes especiales. Por lo tanto, no existía la falta de control de los impuestos a las grandes transacciones financieras
No existe registro de los débitos del impuesto a las grandes transacciones financieras y está la ausencia de educación tributaria. Adscripción a la línea de la investigación. Como línea institucional se presentó la gestión de los procesos organizacionales y como la línea asociada se presentó los sistemas y control de gestión. Hablemos sobre el alcance. En el presente trabajo se propone revisar la gestión tributaria del impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima ubicada en Turmero, Estado Aragua, con la finalidad de hacer un análisis de cuáles son los tributos que se cumplen y de qué manera. Esto permitirá clarificar cada uno de ellos, en especial para el profesional de la empresa. Por consiguiente, los procesos de la recaudación de los tributos por parte del Estado son obligatorios y no se puede decir que no se cumplen. Lo importante es entender que este tributo lo descuenta directamente el banco. Al tener claro el proceso, la presentación de la contabilidad será confiable, lo que se refleja en la transparencia de las cuentas presentadas. Asimismo, esta investigación será una guía para futuras investigaciones dentro de la empresa, pues el recurso humano es cambiante y exigente, de mejoras continuas. Por lo tanto, requiere del monitoreo de las situaciones del entorno, todo esto con la visión de lograr un personal integrado, preparado y alineado con las metas de la empresa. Ahora sí, se debe considerar la importancia que tiene tomar en cuenta las estrategias que se proponen en la gestión tributaria y que se presentan en esta investigación para poder conseguir los objetivos planteados en la organización. Ahora bien, hablemos sobre el plan estratégico que se presenta en la presente investigación. En la empresa 3R Electroclima se plantea la propuesta a la organización de la implementación de estrategias que permitirán llevar un mejor control, organización y manejo de la gestión de los impuestos a las grandes transacciones financieras. Es de importancia que la organización tome en consideración la presente propuesta y tome en consideración las estrategias necesarias para mejorar la gestión tributaria del impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima ubicada en Turmero, Estado Aragua. Como se puede observar, una organización necesita de un plan estratégico para evitar fracasos futuros. Es una recopilación de información y grandes decisiones. Es todo aquello que quieres conseguir en la organización y cómo se va a lograr. Es una serie de pasos que se traza en la organización para conseguir los objetivos planteados. En la presente investigación se le presenta a la empresa estrategias que permitirán el control, registro y manejo del impuesto a las grandes transacciones financieras. Esto permite una mejor organización, un mejor control del impuesto y la gestión necesaria del mismo. Aquí presentamos una serie de estrategias que primeramente se deben evaluar el control interno del departamento. Se debe manejar de manera eficiente la gestión dentro del departamento. 3. Es necesaria la organización del departamento para obtener el mejor desempeño. 4. Es importante llevar de manera óptima el pago del impuesto. Es necesario supervisar y registrar constantemente las transacciones y los débitos del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras que realiza automáticamente el banco. Y por último, es de suma importancia que el gerente general esté informado del débito que realiza el banco del 2% del pago del impuesto. Ahora hablemos sobre los indicadores. Primeramente, indicar las posibles causas de las debilidades en la gestión del departamento. Analizar la falta de control en materia del impuesto a las grandes transacciones financieras. Concientizar y educar la falta de organización dentro del departamento. Implementar un mejor control de la información.
Indagar en las normativas tributarias para un mejor manejo de la información del impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora vamos a hablar, ¿verdad?, sobre la operacionalización de las variables. En el presente cuadro de operacionalización de las variables se puede observar el objetivo general y los objetivos específicos de esta investigación. A su vez vemos que están las variables, la dimensión, los indicadores, el instrumento que se utilizó, el cuestionario, con preguntas cerradas, la cual se realizó a la contadora de la empresa. La empresa se realizó una encuesta de 15 preguntas, la cual 6 fueron sí y 9 fueron no. Por lo tanto, la investigadora propuso la revisión de la gestión tributaria del impuesto a las grandes transacciones financieras, ya que permite conocer a fondo en qué situación se encuentran las medidas que se utilizan para el control del impuesto a las grandes transacciones financieras dentro de la organización. Ahora hablemos un poco sobre los indicadores de evaluación que se utilizaron en esta investigación, los métodos y las técnicas. El método que se utilizó en esta investigación, el diseño de la investigación fue el diseño no experimental, mientras que el tipo de investigación que se utilizó fue de campo. El nivel de investigación fue descriptivo y la unidad de estudio fue el departamento contable de la organización. Las técnicas que se utilizaron fue la observación directa, ya que estuve presente dentro de la organización y pude apreciar, ¿verdad?, el control, el tipo de control que se lleva dentro de la organización. La técnica que se utilizó también fue la encuesta. Como ya hablamos, fue un cuestionario de preguntas cerradas de 15 preguntas, de los cuales la población que se utilizó fue la contadora de la empresa, una sola persona, y respondió con 6 preguntas sí y 9 preguntas no. Ahora bien, aquí presentamos el cuadro de la matriz DOFA. Como podemos apreciar en el siguiente cuadro, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que existen dentro de la organización. En base a ello se trabajan las estrategias propuestas en esta investigación para el mejor desempeño de las funciones dentro de la organización. Ahora hablemos un poco sobre el análisis reflexivo. La propuesta de estrategias en la gestión tributaria del impuesto a las grandes transacciones financieras en la empresa 3R Electroclima, compañía anónima, funciona como herramienta para poder crear la eficiencia, organización y control de este impuesto y de esta manera lograr los objetivos que se desean. Es importante dentro de la empresa mantenerse en constante estudio de las normativas para poder desempeñar esta función de manera eficiente. Se debe tomar en cuenta en este impuesto ciertas consideraciones generales. Entre ellas podemos nombrar: este impuesto se refleja en los movimientos bancarios como nota de débito. Es importante que al realizar un retiro por el monto total que tenga en su cuenta, se debe revisar el monto total y calcular el 2% del impuesto a las grandes transacciones financieras. Estarán exentas las transacciones de emisión de cheques de gerencia para el pago de tributos al Tesoro Nacional. Ahora bien, hablemos un poco sobre los aportes que se presentan a la empresa. La empresa 3R Electroclima contará con un personal capacitado encargado del impuesto a las grandes transacciones financieras. También deberá de mantener su personal encargado del impuesto a las grandes transacciones financieras en constante estudio de las normativas tributarias. También debe tomar en consideración la implementación de un manual de las normativas tributarias accesible para el personal de la empresa. En la empresa 3R Electroclima es importante que el personal se mantenga en la capacitación constante de las leyes tributarias. También debe llevar un registro de todas las declaraciones y pagos debitados del impuesto a las grandes transacciones financieras. En la empresa 3R Electroclima es importante que mantenga la organización de los pagos del impuesto a las grandes transacciones financieras.
También podrá establecer un sistema de control del impuesto a las grandes transacciones financieras. Deberá realizar el registro y supervisión constante de los débitos del pago de este impuesto. Tomar en consideración la implementación de un sistema de actualización de datos para una mejor eficiencia del impuesto a las grandes transacciones financieras. En la empresa 3R Electroclima se debe realizar un seguimiento diario del débito del pago del impuesto a las grandes transacciones financieras. Para concluir, podemos mencionar que en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela, número 6210 y 41520, dice que la alícuota impositiva de este impuesto es de 0,75%. Fue decretado en el 2015, pero en noviembre del 2018, en el artículo número 1, se fijó una alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras del 2%. Decreto número 3654. Y hasta la fecha es la alícuota que se cancela del impuesto a las grandes transacciones financieras. Existe un manual del usuario establecido por el CENIA y las normativas de ley que permiten estudiar el impuesto. Por tal motivo, es importante la organización, control y registro de este impuesto, y por lo tanto se recomienda considerar las estrategias planteadas en esta investigación para poder mejorar las debilidades dentro del departamento. Muchas gracias por su atención y espero que esta investigación sea de utilidad para futuras investigaciones. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde.